Vive una montaña rusa, o sea, a veces estás en la parte en que te ríes y a veces estás como que en esa bajada que tú dices, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar? Y en ese momento la terapista me dice, tienes 2 centímetros de dilatación, tienes el cuello abierto. Yo me iba a morir. Yo le dije, ¿qué? Me acuerdo clarito, me dijo, Yulena, qué bueno que lo hicimos porque de ayer a hoy se ha abierto incluso un poco más. Yo le decía, agárrate duro, agárrate, aguanta. Y el jueves, después de semana y media, empecé yo como que la barriga se me empezó a poner muy dura. De repente, los latidos del corazón del bebé están bajos. Y yo, no, ¿cómo que bajos? Sí, llegaron sin mentira ninguna, dicen, como 20 doctores. Para una persona que no crea en Dios, por ejemplo. Wow. ¿En qué puede aferrarse esa persona? Yo creo que se aferra a lo que crea. Bueno, Yuli y yo nos conocimos yo creo que uno de los momentos más desafiantes de nuestra vida. De nuestra vida, sí, señor. Sí. Nunca nos conocimos antes, pero... Y lo más cómico es que compartíamos hasta el mismo, bueno, no el mismo obstetra, pero sí el mismo grupo de obstetras. Es lo irónico, la misma persona que nos trató, que bueno, que en su momento nos hizo el cerclaje, que iremos a hablar de eso en su momento. Sí. Fue exactamente la misma persona, yo creo que con semanas de diferencia, y bueno, nos conocimos porque así debía ser. Así debía ser, sí. Cuéntanos, Yuli, un poquito, ¿en qué contexto fue que tú y yo coincidimos en este mundo? Bueno, a este punto no sabría si decir, hubiese preferido que nos encontráramos en otra situación, pero creo que Dios siempre obra de la manera más indicada. Nos conocimos en el Hospital Jackson, en el NICU. Hoy puedo decir que tenemos la fortuna de tener 2 bebés graduados de NICU que nacieron prematuros. Mi bebé nació de 23 semanas y pues coincidíamos en esa sala de espera del hospital. Ese fue nuestro momento. Éramos como el consuelo el una de la otra porque vivíamos etapas en el NICU, pues se vive una montaña rusa. O sea, a veces estás en la parte en que te ríes y a veces estás como que en esa bajada que tú dices, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar? Entonces ahí nos dábamos apoyo mutuo. Sí, aunque ya lo mencionaste, bueno, nos dices que tuviste tu nene a las 23 semanas de tu embarazo. 23 semanas. Es decir, que es totalmente... El día que cumplía 23 semanas, a las 8:30 de la mañana, nació mi bebé. ¿Eso fue algo como que nació ese día o estuviste días previos hospitalizada por emergencia? Bueno, a la semana 21 tuve mi ultrasonido anatómico que le hacen al bebé para medir los órganos, para ver que todo estuviese yendo bien. Sí. Y en ese momento la terapista me dice, tienes 2 centímetros de dilatación, tienes el cuello abierto. Yo me iba a morir. Yo le dije, ¿qué? Entonces, obviamente te invade el terror porque tú dices, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué es lo que viene? No, déjame llamar a la doctora, que no sé qué más, vamos a ver qué dice. Llega la doctora y me dice, mira, sí, Yulena, en efecto, tienes 2 centímetros de dilatación. Sí. Y nada, hay 2 maneras de hacerlo, con medicina o entrar a quirófano y coserte el cuello del útero para tratar de que pasen más semanas. Eso que me estás contando fue en la semana 20. En la semana 21. Eso realmente era la semana 20 y 6 días y al día siguiente se cumplía la semana 21 de embarazo. Eso fue a mi cita un viernes. Sí. Me dejaron internada porque habían emergencias y no me pudieron hacer el cerclaje ese mismo día. Sí. Tuvimos que esperar al día siguiente. Ese día me lo hizo y me dijo, me acuerdo clarito, me dijo, Yulena, qué bueno que lo hicimos porque de ayer a hoy se ha abierto incluso un poco más. Esas fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Entiendo. Empezó ese día y fueron los días, las horas, las noches más largas de mi vida.
yo solo rezaba. Y me acuerdo que le decía a mi bebé, se llama Ian, le decía, hijo, agárrate. Yo le decía, agárrate duro, agárrate, aguanta, aguanta, aguanta y aguanta. Y el jueves, después de semana y media, empecé yo como que la barriga se me empezó a poner muy dura. Y yo, es porque hay algo raro. Sí. Y si hay algo que yo aprendí en todo este proceso es que tu cuerpo habla. Y hay que hacerle caso. Si tú tienes una corazonada, si tú tienes un pálpito, eso es párate y para el hospital. Lo máximo que te pueden decir, no, mira, devuélvete, todo está bien. Gloria a Dios. Me fui al hospital y cuando llego al hospital, que me hacen el ultrasonido, la señora que me hace el ultrasonido me dice, ¿tú estás segura que te hicieron un cerclaz? Cuando ella me dijo eso, eso fue como un plato, lanzaron al piso y Sí. ¿cómo no voy a estar segura que me hicieron un cerclaz? Sí. Evidentemente, el cerclaje, que fue lo que me explicaron, porque ya después uno es enfermera, doctora, etc. Sí. No se abre, pero evidentemente la piel, cuando la doctora, me hizo el cerclaje, me cosió el cuello, Sí. estaba muy débil. Entonces, obviamente, cede, y no es que se abre, sino que se tira. De ahí, mira, espérate a que vayas a consulta con tu doctor y ver cuál es ¿sabes? ¿Qué debemos hacer? El protocolo. Exacto. Cuando llega el doctor, él me dice, mira, Yule, si a ti te llega a dar contracciones, tú tienes que correr al Jackson, porque mi bebé ya tenía, no llegábamos todavía a las eran 23 semanas y 5 días. Sí. Voy a la consulta de ese jueves, clarito me acuerdo, en la mañana y en la noche, contracciones, pero contracciones con dolor. O sea, y tal cual como te enseñan, cada minuto y se hacen más intensas y se soporta. Y mi mamá me dice en ese momento, vámonos de una vez para el hospital. Obviamente cuando yo llego al hospital, que me llaman, ay, vamos a hacer el ultrasonido, y la señora ve que Ian sacaba el pie con el cordón, me acostó, completamente me acostó. Me acostó así, con los pies para arriba. Y él me decía, está bien si te dejo así, lo que tengas que hacer. Porque en ese momento a uno no le importa más nada, sino que él estuviese bien. No importa lo que tú tuvieses que hacer. Bueno, sí, me inyectaron, me acuerdo clarito, la medicina para madurar los pulmones del bebé y toda la cosa. Y yo no noté nada. Ya el sábado en la mañana, 8:30 de la mañana, yo me sentía como las películas, las series esas de doctores que uno ve en la televisión, en Netflix. Así mismo me sentí yo. Sí. De repente, los latidos del corazón del bebé están bajos. Y yo, no, ¿cómo que bajos? Sí, llegaron sin mentira ninguna, dice, como 20 doctores. Sí. Se montaron en la camilla, me inyectaban, y yo lo que decía, no entiendo qué, o sea, yo estaba como en shock. Sí. Y me decía, respira, no dejes de respirar, eso es importante para el bebé. Entonces tú estás como en una lucha de, no quiero hacer nada más. Sí. Y después de ahí, no supe de mí porque a mí me durmieron completamente. Vamos a dejarlo ahí un momentito. Sí. si teniendo en cuenta esto que me estás contando, hasta este punto, que a una mujer, a una mamá, a una mujer embarazada le pase esto, de la semana 21 a la semana 23 de su embarazo, pero no solo que le pase esto, sino que también después de haber sido un embarazo tan deseado, ¿qué significó para ti? ¿Qué sentiste? ¿Cuáles fueron tus mayores miedos? Las emociones más encontradas que tuviste en ese momento, después de haber estado intentando durante el tiempo por lograr quedar embarazada. A uno se le pasan tantas cosas por la cabeza. En ese momento tú estás como que dices, Dios mío, ¿por qué? O sea, no entiendo qué hay mal aquí. ¿Por qué? Entonces en el camino también entiendes que quizás no es un por qué, sino un para qué. O sea, ¿cuál es el propósito? Yo en ese momento trataba de verle el lado positivo a todo. A veces no es tan fácil porque es un bebé anhelado. Yo, bueno, en línea general, o sea, toda la ilusión del bebé
yo anteriormente había tenido 2 pérdidas. Así que esa carga emocional, ese terror, porque es terror que yo sentía, era como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? Es decir, antes de Ian, entonces tú tuviste previamente 2 embarazos. 2 embarazos. ¿Y qué pasó con estos 2 embarazos previos? Con estos 2 embarazos los perdí, uno en la semana 9 y otro en la semana 16. La razón, la misma, incompetencia cervical, que no la determinamos, o sea, no fue, digamos, diagnosticada hasta que no pasó lo que pasó con Ian. Porque antes eran como, se perdió el embarazo, y la razón aparente o la explicación que en ese momento tenían los doctores no tenía nada que ver con la realidad. O sea, la explicación. Entonces, el primero lo pierdes en la semana 9 y el segundo bebé lo pierdes en la semana 16. Pero mi pregunta es, los médicos que te estaban atendiendo en tu segundo embarazo, ¿no veían ya como que si ya lo habías perdido en la semana 9, el embarazo previo, la razón no podía ser esta incompetencia cervical? ¿Ellos no lo previeron en el segundo embarazo? No lo previeron porque, fíjate, es una cosa como irónica que yo aprendí en este país. Sí. El tema de pérdidas de primer embarazo es más común de lo que uno cree. Imagina. O sea, yo creo que la situación ahora es que hay más alcance. Ahorita hay más maneras de llegar a la información. Quizás en tiempos anteriores, nuestros padres, de años atrás, la información no viajaba como ahora. Sí. Entonces, claro, tú te enteras y dices, mira, tú no tienes idea de cuántas personas pierden su primer embarazo. Entonces ellos lo toman como algo normal. Que para mí eso realmente no es una... O sea, para mí, y yo creo que para cualquier madre, no es una explicación que me llegue. O sea, para ninguna de nosotras es consuelo, pero eso le pasó a otra. Exacto. Realmente no lo es. Pero tú intentas no quedarte un día en el hueco, sino intentar buscarle como que una solución. Bueno, maybe esto pasó, porque sí, pero puedes quedar embarazada. O sea, como que yo siempre trataba como de darle el lado positivo a todo. Bueno, sucedió esto, pero Dios te está diciendo si puedes quedar embarazada. Exacto. Entonces, tú lo ves por ahí, los doctores te dicen, no, eso es un bebé que a lo mejor cromosómicamente no estaba bien. Entonces el cuerpo, que es tan sabio, lo rechaza. Ok, está bien, bueno, ok. Entras en un proceso de duelo, pero aún tienes, o sea, por lo menos en mi caso, yo estaba en mi duelo, pero yo quería ser mamá. O sea, eso no era un sueño para mí. Eso era, sí, viví mi duelo. Creo firmemente que hay que darse el tiempo para vivir el duelo. ¿Cómo viviste el duelo? ¿A una persona, alguna muchacha que ahora mismo nos esté viendo, alguna pareja? ¿Cómo viviste tú ese duelo y qué le pudieras transmitir a esa mamá que ahora mismo está teniendo una noticia desfavorable de que tal vez su embarazo es psicológico o que tal vez, va al doctor y está dilatando y no le da muchas esperanzas? ¿Cómo se vive ese duelo? Yo creo que hay, en ese momento, yo siempre supe que mi esposo era la persona indicada, pero en ese momento yo dije, es la persona que es. Sí. O sea, el apoyo incondicional, tanto de digamos, como mimetizar su dolor, porque es su papá, o sea, yo soy su mamá, pero es su papá, para estar ahí para mí. Sí. Yo lo único que no quería perder era la fe y la esperanza. Eso era todo lo que yo no quería perder. O sea, yo trabajé, yo lo lloré, yo viví mi momento porque va a suceder. O sea, de rabia. Yo preguntaba, Dios mío, ¿qué permitiste que esto pasara para que sucediera esto? Sí. Pero al final, mi pensamiento fue, sucedió, pero Dios a la vez te está diciendo si puedes quedar embarazada. O sea, sí es posible. Y fui como, ¿sabes? Como tratando de bajarle a la ansiedad que te genera. Y algo que yo quiero decir de verdad a todas las personas que nos puedan escuchar es esas preguntas imprudentes que siempre llegan.
Pero tanto tiempo de casada y no has quedado embarazada. ¿Y para cuándo los bebés? Exacto. Nadie sabe lo que vive una pareja en las 4 paredes de su habitación, de su casa. Nadie jamás lo va a entender. Entonces yo siempre digo que esas son preguntas tan delicadas que mejor no hacer. Exacto. Porque a veces las cosas que uno no, si no te lo han dicho, es lo que yo siempre digo, si no te lo han dicho es porque no interesa, eso es como que no es necesario que la sepas. Entonces ahí vienen las preguntas. Ay, ¿para cuándo un bebé? ¿Y por qué han esperado tanto? Eso es porque tú estás pendiente de salir o del cuerpo y te tocan una tecla. Y en el momento justo en que tú estás viviendo ese duelo. Entonces eso como que te llega a las entrañas. Eso es como dedo en la llaga. Exacto. Entonces, lidiar con eso y también las cosas que te dicen, no te preocupes, tú vas a poder tener otro. A las 9 semanas todavía no es un bebé. Esas cosas me las dijeron a mí. Sí. O sea, de verdad, eso no se dice. O sea, para mí era un bebé desde el día que esa prueba de embarazo dijo positivo. Si ahora mismo tú eres amiga de una muchacha, de una mujer que está viviendo este tipo de experiencias, después de haber vivido y de haber tenido toda esta historia de vida y de haber batallado contra viento y marea por lograr tu sueño y que se cumpliera y que fuera realidad, ¿qué le dirías? Que no dejen de intentar. Yo siento que no hay un tiempo para dejar de intentarlo. Yo siento que tu alma lo vive. Yo viví 2 pérdidas, fueron duelos diferentes. El segundo no fue que me dolió más que el primero, pero en el segundo yo conocía el sexo del bebé, yo tenía barriga, yo estaba organizando el gender reveal, estaba tan, o sea, no estaba ni más ni menos ilusionada porque no se puede medir, pero era algo como que ahora sí, o sea, ahora todo sí se va a dar y el optimismo y lo que yo digo cuando sucedió lo que sucedió que perdimos a la bebé, ahorita era niña, se llamaba Camila. Lo que nosotros vivimos fue terrible. Bueno, no creo que ninguna pérdida traiga algo como pronto, pero la experiencia de la pérdida de bebé fue algo fatal. Cómo me trataron en el hospital, todo lo que sucedió en mi casa, con decirte que yo me tuve que mudar del lugar donde estaba porque no podía seguir estando ahí. No, o sea, no había manera que yo siguiera ahí. Sí. Pero lo único que yo sí tenía en mi corazón era mi deseo de ser madre. Y yo iba a hacer todo lo humanamente posible para lograrlo. Y lo que yo hice, mi consejo, es dejarlo todo siempre en manos de Dios. Yo solo le pedí a Dios que si tenía que ser, que Él se encargara de que fuera de la manera perfecta y correcta. Si este es el camino, si yo nací para ser madre, papá Dios, así le decía yo, Catire, yo le digo Catire, que sea de la mejor manera posible, que se dé fácil y como debe ser. Porque llega un momento en que yo siento que tienes que soltar, pero no tienes que dejar tu sueño atrás. O sea, tú tienes que soltar, pero tú tienes que trabajar por eso. Ese concepto me encanta y lo he leído en varios libros que te dicen, a veces tienes que aprender a renunciar. Uh-huh. Y entonces cuando estás viviendo este tipo de procesos, tú dices, ¿a qué le llamamos renunciar? Y renunciar a veces es decir, estoy haciendo todo lo que puedo hacer, estoy poniendo de mí toda mi energía en función de que este sueño se cumpla, pero hay algo por encima de mí, hay algo más allá de mí que es lo que tiene control. En este caso, tú nos dices que para ti es Dios. Para mí también lo es. Para mí lo es, 100%. Para una persona que no crea en Dios, por ejemplo. Wow. ¿En qué puede aferrarse esa persona? Yo creo que se aferra a lo que crea. Bueno, yo te diría, de verdad que si no crees en Dios, pues bueno, en algo tienes que creer. En tu esposo, en un cuadro de tu casa, en algo. O sea, lo que pasa es que yo te lo digo desde mi punto de vista, pues yo sí soy muy creyente.
supremamente creyente, y esta experiencia me hizo creer aún más. O sea, me dio la certeza que yo no estaba equivocada. Pero también sé lo que es estar en los zapatos de esas mujeres que no se les ha dado un embarazo, o se le han dado múltiples embarazos y los han perdido, porque yo, en mi segunda pérdida, me compré un libro que decía cómo no perder la fe. Porque de todo lo que yo sabía que había perdido, yo sabía que lo único que no podía perder era la fe y la esperanza de que algún día eso sucediera. Es normal, o sea, yo siento que es parte de un duelo, porque los duelos se viven así, o sea, tienes que llorar, no lo puedes creer, tienes que culpar a alguien, le preguntas a Dios, ¿por qué permitiste esto? Y ahora sencillamente ya está. Hoy entiendo que la vida de mis hijos anteriores, a Ian, ese era su tiempo. Yo me acuerdo que en mi primera pérdida, yo soy católica, y yo fui a ver al cura de la iglesia a la que yo voy. Sí. Y él me dijo unas palabras tan lindas, pero tan lindas, que mira, yo siento que eso es lo que nos deben repetir. Me dijo, hija, yo te aseguro que en la vida eterna tú te vas a encontrar con tu hijo y lo vas a reconocer, que te va a decir mamá. Y yo, o sea, eso hizo un clic tan grande conmigo, y yo dije, wow, qué responsabilidad mía de ser un gran ser humano para compartir ese momento con mi bebé. Entonces yo siento que eso es lo que pasa, o sea, tienes que darte el permiso de llorar, tienes que darte el permiso de culpar, tienes que darte el permiso de vivir lo que quieras vivir, ponerle un tiempo, un hasta aquí, y continuar, y seguir, y que no quede, pero ni la más mínima duda en ti que tú hiciste todo lo humanamente posible. Y soltar, que no es sencillo, porque no es sencillo. Yo no sé, en tu caso, siempre te decía, es que el secreto para quedar embarazada es relajar. Es que te tienes que relajar. Yo no sé en tu caso, pero yo en mi caso, yo iba y compraba las muestras de es el momento de ovulación, y dale, y tal, y es el momento, y sí, y eso para mí era un estrés eterno, un estrés de día a día. El proceso generalmente para todas las mujeres que nos sometemos a tratamiento de fertilidad, bueno, hemos vivido la misma experiencia. El proceso en sí es estresante. Es estresante. Entonces tienes que tener muchas herramientas psicológicas, tienes que trabajar mucho con tu mente para tú poder batallar, o no diría batallar, es sobreponerte a ese estrés que es inevitable. Decir que es desconocido. Decir que como que vas a vivir el proceso y vas a estar relajada como si estuvieras en un spa, no. Yo creo que es casi imposible. Y si tú le preguntas a todas las personas, porque a mí me pasaba, incluso hasta los doctores te decían, no, es que lo que tú tienes que hacer es relajarte. Y yo digo siempre, la teoría es fantástica. Relajarte, imagínate. Hablando de esto de relajarte, y bueno, para relajarnos un poquito, nosotras, como parte de todo este proceso, viviste algo que fue cómico, algo que les dio risa, a pesar de todo el duelo, de todas las pérdidas, todo lo que estaban viviendo. ¿Hubo algo que recuerdes? Mira, que te hizo reír? Es que sí, o sea, a mí me decía... Sí, hago una pregunta porque ahora me recordé algo que me pasó a mí. Te voy a decir lo que me pasó. Lo que nos pasaba a nosotros era que nos decían, después que ustedes trabajen en el bebé, ustedes en tener el bebé, tú tienes que levantar las piernas como 15 minutos. Y yo decía, imagínate estar en y tú levantas las piernas, tú no sabes cuántas veces levanté yo las piernas. Y yo le decía a mi esposo, le decía, me vas a que poner un cojín, porque ya yo no tengo fuerzas para tenerlas. Sí, es que hay tantas cosas. Sí. Es que que si la luna está así, que si es al revés, que si es tal, que si levantas las piernas. Entonces, yo creo que son todas cosas que... Yo recuerdo que Osmel y yo yo tuve como una crisis de ansiedad
creo que fue que estaba como muy ansiosa porque también estaba llevando otros proyectos, ¿ves? Y entonces estaba muy, muy nerviosa. Fui al Baptist y entonces había una enfermera americana que había venido de otro estado y me decía, mija, nada, no te preocupes. Mi marido es cubano. Cuando llegué aquí en Miami, yo empecé a tomar café cubano. Y el único consejo que te puedo dar es toma mucho café cubano y cuando ustedes lo estén haciendo tiene que ser así, mira. No puede ser algo suavecito, tiene que ser pan. Tiene que ser de emoción. No, a mí no me dieron eso, a mí lo que me decían, te lo juro, es levanta las piernas. Dios mío, ¿cuántas horas voy a tener yo? ¿Sabes? Las piernas, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ya íbamos progresando. Y te digo que la realidad, sí, esa sí es cierta. O sea, cuando tú bajas los niveles de cortisol, que es lo que siempre escuchábamos, y sientes endorfinas y haces cosas. Mira, mi esposo y yo decía, bueno, vámonos este fin de semana para la playa y vámonos a desconectar. Pero la realidad es que yo entiendo todas esas mujeres que dicen, yo lo intento, pero no puedo. No es un camino fácil. ¿Qué hice yo? Yo leí tantas cosas y lo que hizo clic conmigo fue lo que yo hice. Yo me hice Reiki y hice acupuntura. Entonces era un momento como de relajación, como para drenarlo, como para soltar. Eso era, pues, los tratamientos, digamos, como que complementarios. Y sí, honestamente te lo digo, yo me iba a la iglesia todos los días, 1 hora, y me sentaba en el Santísimo y hablaba con Dios y trataba de mantener la calma y le dejaba como que carga, pero para tratar de hacer ese proceso un poco más sencillo. Y lo otro es, lo que yo recomiendo es no compararse con ninguna otra persona. Porque no todos los cuerpos son iguales, no todas las mujeres vivimos el mismo proceso, no estamos en la misma, digamos, en la misma atmósfera. Entonces a veces nos genera más ansiedad saber que X persona hizo algo y le funcionó y tú lo hiciste y no sucedió. Entonces yo siento que es tratar de hacer todo lo que resuene contigo, pero sin intentar ser la otra persona, digamos. Claro. Yula, esto que me comentas de que, bueno, te ocurriste al Reiki, bueno, como eres católica, ya tenías toda esa tradición, a la acupuntura, esta búsqueda de otros métodos tradicionales, no tradicionales, por decirlo de alguna forma, ¿fue algo que surgió de ti, formó parte de tu tratamiento de fertilidad, o tú misma acudiste de manera No, yo misma independiente? O sea, yo leía de todo. Yo leía, por ejemplo, una de las primeras cosas que siempre se tratan cuando tú vas a un médico de fertilidad es como tu balance hormonal. Que esa es otra recomendación que la hago con los ojos. Mira, si yo pudiera pararme en todos los centros, en cada esquina, que yo supiera de personas, de familias que quieran tener bebés. Es que el tema es que en mi caso, no sé si en tu caso fue igual, que uno da la fertilidad por sentado. Es decir, el día que tú digas, eso es lo que yo creía, sí, este es el hombre perfecto, este es el amor de mi vida, con él yo quiero tener hijos, y eso es, soplaste, hiciste la botella, aquí mismo quedé embarazada. Exacto. Yo juraba que eso era así. Pero la realidad es lo que te ven. La realidad es que para algunas mujeres es así, y para otro porcentaje no es así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ocuparse. Y no te tienes que ocupar cuando tú quieres, sino tener prevención. Ir a médicos especialistas, porque aquí funciona así. Ir a un médico de fertilidad porque tú quieres tener un bebé y tú tienes 25 años hoy, pero tú te chequeas con un médico de fertilidad que conste que todo está bien. Entonces, yo trataba de hacer todo lo que en mi mente no se me había ocurrido, porque a mis 25 años ya yo sabía que yo quería un equipo de fútbol, de béisbol, perdón, así siempre decía yo quiero ser mamá de que tengo uso de razón. Y quería ser mamá de un equipo de béisbol.
Ahora no creo que pueda ser mamá de un bebé, pero bueno, uno nunca sabe, nunca se sabe. Pero entonces yo siento que uno tiene como que trabajar en eso, ponerle pues corazón. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Yo leía intermittent fasting ayuda a regular tu hormona. Entonces decía, bueno, pero si el embarazo influye en las hormonas, esto para mí. Hacía fasting. Claro, estoy haciendo fasting, pero no está funcionando la cosa. Entonces, ¿qué es lo que es? Pero lo bueno es que tú estabas tratando de buscar otras alternativas. Bueno, veo que de esta manera no está ocurriendo. Yo tengo que explorar dentro de mí. Tengo que creer de que existen otras vías, otras posibilidades que pueden complementar esto. Que le ayuda. O sea, porque yo siento que ese es el tema, pues que te pueden dar paz, que te pueden ayudar más que destruir. Entonces es como un impulso y una manera diferente de hacer las cosas, ¿entiendes? O sea, es como darle ese plus, así como que, bueno, esto una ayudadita. Tengo entendido que los tratamientos de fertilidad te los hiciste acá, en Miami. Sí. Nada más tuve uno, de hecho, porque eso fue una historia que la primera vez, todo empieza así, y es lo que yo, digamos, bueno, vamos a decirlo de esta manera, critico del sistema. ¿Cómo tú sabes lo que te quiero preguntarte? En serio, mira. ¿Cómo sabes lo que te quiero preguntar? Sí. Eso precisamente era lo que quería preguntarte. ¿Qué visión tienes de los equipos de fertilidad acá en Miami? Cuando mi esposo y yo decidimos, si queremos tener bebés, bueno, vamos a visitar un ginecólogo para que nos diga cómo funciona, ¿sabes? ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando yo llegué, la respuesta del doctor, que me pareció a este punto de todo lo que yo he vivido, irresponsable, fue vernos físicamente, por fuerza. Me dijo, pero tú eres joven, tu esposo también, hacen ejercicio, comen bien, están saludables, miren, tomen ácido fólico. Intentémoslo por 6 meses. Cuando a mí me dijo eso, yo dije, bingo, baby, esto es una mantequilla, esto es fácil. Pasan 6 meses, nada. Ok, vamos para donde el doctor. No, mira, pero es que puede ser el estrés, 6 meses más. Ok, 6 meses más. Cuando llegamos a eso... Este especialista es un ginecólogo. Era un ginecólogo general, regular, sí. Que es el que generalmente acudimos. Hasta que acudimos porque no es una cultura de decir, quiero tener un bebé, voy a ir a un médico de fertilidad, a donde debemos ir. Esa es la realidad. Porque el médico ginecólogo, entendí yo aquí, que es un médico que es un obstetra. En este caso yo fui un obstetra porque yo dije, bueno, si quiero tener un bebé tengo que ir de una vez a uno que sea obstetra porque si no, no me puede atender. Y fui, nada. Entonces él me dice, bueno, mira, como ya ha pasado 1 año, vamos a empezar por tu esposo porque el hombre es más fácil, solo hay una vía. Sí. Es la calidad del espermatozoide. Es lo único que puede fallar en un hombre es eso. En cambio, en una mujer es un poco más complejo. Ok. Sus exámenes salieron perfectos, entonces ahí ya eres tú. Eso fue un golpe en el corazón para mí. Eso para ti fue algo inesperado. Inesperado. Entonces yo pensé, honestamente, que él me iba a decir, todo está bien, así que relájate. Sí, hasta ese punto. Para ti era como que estaban tal vez un poco estresados o necesitaban alguno que otro suplemento, pero para ti no era un problema. No, era tómate esta pastillita. Exacto. Que esto lo soluciona todo. Cuando me dice eso, yo digo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Me voy a hacer un examen de trompas, porque empiezan por ahí. Porque a lo mejor pueden ser las trompas obstruidas. Ok, me voy y me hago un examen de trompas y en efecto tenía las trompas obstruidas. Y el doctor me atendió a ese momento, en ese centro, por eso te digo que es un sistema en su mayoría sin corazón. Me dijo, no tienes manera de quedar embarazada si no es con in vitro. Así. Y yo, ¿what? Me acuerdo que me dijo eso y para mí se me cayó mi mundo. Y no me estaba diciendo que no podía quedar embarazada nunca, sino que ya te estaba condicionando de que la única vía iba a ser por... Me estaba sentenciando. Sí. Y yo,
pero no entiendo. Sí, mira, sal, no sé qué más, con la recepcionista hacen la cita o sea, hacen el apoyo para la siguiente cita. Y yo, ok, yo salí de ahí devastada. Sí. Yo lloraba, y me acuerdo que empezó y me decía, pero no te están diciendo que no, te están diciendo que sí, que es una vida, que no sé qué más y tal. Pero no era lo que tú tenías en tu mente. Es que en mi mente yo dije, sí, me van a decir que tengo las trompas obstruidas, ¿qué me tomo? ¿Me entiendes? O sea, como que, ¿cómo solucionamos eso? O sea, para mí nunca era como que no hay manera. Obviamente a mí no me dio feeling ese doctor y yo dije, yo no quiero regresar para allá más, no. En esas cosas que siempre intercambias uno que otro comentario con alguien, dice, ay, a mí me pasó, yo fui a un médico y tal. Voy a esa cita, o esa sí era una endocrinóloga especialista en fertilidad. Y voy, mira, un hielo tenía más calor que ella. Fría, pero fría, horrible. O sea, horrible. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo alguien que es portadora de esperanza, que está llevando una familia a tener uno de los milagros más hermosos que es tener un bebé, puede ser tan feliz? No lo voy a entender nunca. Y me acuerdo que me dijo, ay, no, menos mal que tus trompas están obstruidas aquí, porque si no habría que hacerte una cirugía. Y yo, Dios mío, ¿qué me está hablando esta mujer? Me dijo, la única manera que tienes que quedar embarazada es con Indeed. Bueno, llega el COVID. Y yo decía, Dios mío, Señor, papá Dios, ¿qué está pasando? Sí. Llega el COVID, mira, no, el COVID está así, videollamada virtual. ¿Se pusieron tratamiento para los No, en ese momento me hicieron un examen de sangre y en el examen de sangre dice que tengo poca reserva ovárica. Pero para el tema de las trompas lo resolvieron. No lo resolvieron, ya tú vas a ver el cuento más adelante, porque no tiene solución. O sea, tú te haces un examen, tienes trompas obstruidas, tu resolución es in vitro. ¿Por qué? Porque las trompas es el conducto por donde va a encontrarse el óvulo. Sí, pero yo tenía entendido como que hay un procedimiento que si tienes alguna obstrucción en las trompas, como que te lo pueden... Eso fue lo que sucedió. Al ellos, eso te lo hacen como imagínate como si hiciera una inyectadora, no me acuerdo exactamente si en yodo, y te pasan y ella va a marcar si está obstruida. ¿Qué pasa? Lo que me explicó otro médico, el que acudí. Las trompas obstruidas es como si tú tuvieses la nariz obstruida. Te echas gotas, te soplas la nariz y sale. Eso fue lo que me pasó a mí. Cuando mi esposo y yo dijimos, bueno, nada, si este es el camino, bueno, nada, este es el camino, si es la única manera, y vamos a empezar nuestro tratamiento de fertilidad. Ella me iba a decir, ese día tuvimos una videollamada, porque las citas médicas pasaron a ser videollamadas. Entonces me dice, cuando caigas con la menstruación, me vas a llamar porque te tienes que no sé qué más. Y yo ese día tenía 2 días esperando el periodo y no llegaba. Y yo, esto es muy raro porque yo soy bien puntual. Tenía una prueba de embarazo en la casa y cuando yo voy al baño y dije, ay, voy a hacer esto, pues no dejar. Y dice positivo. Yo no lo puedo creer. Es más, yo lo busqué en internet porque es que solo tenía la prueba porque venía en el kit de ovulación. Sí. Y yo decía, ¿qué? Y yo, esto es mentira. No, esto es mentira. Me dice positivo y yo todavía no lo creo. Agarro y me voy para un laboratorio que hay en el Doral que te hacen exámenes sin necesidad que tú tengas tu precio, que tú lo pagas. Y cuando eso dice positivo, yo me voy a morir. Voy a mi cita con la doctora y le digo, mira doctora, usted no me va a creer, pero pasó esto. Sí. Y digo, ok, ven para mi cita. Y la mujer me ha dicho, bueno, entonces es que tus trompas no estaban obstruidas. Un témpano de hielo. Pero, o sea, es que... Es decir, como que si estás embarazada, entonces tus trompas no están... Exacto. Ella no tenía como no tenía una explicación, pero la explicación yo creo era que ella ya estaba cansada de ser doctora. Oye. Es lo que yo creo. No, porque me imagino que ella tendría documentado que tenías... Obviamente, pero su explicación fue esa, fue súper fría. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, ay, ¿puedo hacer un video? Porque en ese momento del COVID no podían entrar las parejas, solo entraba la mamá. Sí. Y yo le dije, ay, ¿puedo hacer un video? Y ella me dijo, ¿para qué si yo te voy a dar una foto? ¿Así? Y yo, o sea, Dios mío, pero
esta mujer está viendo un ultrasonido de un bebé, o sea, ¿qué le pasa? Entonces entendí, yo dije, no, a esta mujer de verdad que no. Y ahí fue donde yo perdí el embarazo a las 9 semanas. Quiere decir que este primer embarazo sí ocurrió de forma natural. De forma natural. Entonces, claro, tú ahí en ese momento dices, como por eso es que cuando te estaba haciendo las preguntas, yo, basada en todo lo que he vivido yo, pensé que desde el inicio todo había sido... No. Incluso el segundo también fue natural. Entonces Ian como tal fue el único que hicimos porque ya yo estaba cansada. Ya yo no tenía energía para levantar las piernas. Yo no tenía energía. No solo tenía energía, te voy a decir lo que pasó. Siento que trabajaron mucho con mi mente. Me hicieron creer que el problema era una reserva ovárica, cuando el real problema era que tenía incompetencia cervical. Entonces me dijeron, por tu edad, la calidad del óvulo no puede ser buena. Por tu edad, quizás vas a necesitar un donante de óvulos. Por tu edad, tienes más chance de que tu bebé tenga X, Y, Z. Entonces, llega un momento que te lo dicen, y tú te lo crees. Claro. Y tú lo que tienes es miedo. Entonces, yo siento, ahí en ese punto, fue como lo que yo te dije, yo le dejé todo ahí. Y yo le dije, Dios mío, si tú quieres que esto se dé, tú vas a hacer que todo sea posible. Lo dejo en tus manos. Si esto es lo que debe ser, que esté. Pero ya yo no puedo más. O sea, yo estaba realmente cargada, saturada, agotada emocionalmente, psicológicamente. Totalmente. Y que otra historia es, sin el apoyo de tu pareja, por decir que es tu persona más cercana, sin contar tu familia, que dicho sea de paso, nosotros fuimos súper reservados y herméticos con todo esto, no es tan fácil el camino, ¿me entiendes? Pero sí, ya yo estaba como que sin mí. O sea, ¿qué debo hacer? Porque las 2 veces fueron de manera natural. Como sucedió la pérdida del segundo embarazo, que fue a la semana 16, la razón que me dio el doctor fue, algo venía anormal porque tu reserva ovárica no estaba bien. Y yo le decía, pero ¿cómo va a venir algo anormal si le hicieron biopsia al feto? No, pero es que como era niña, esa fue la respuesta. Capaz no estaban evaluando su genética, sino la mía. Y yo, dentro de mí, yo decía, no puede ser. Siempre como que viste que la respuesta al problema no era la correcta. No era la Si tal vez hubieras tenido la respuesta correcta en un tiempo más corto, tal vez hubieras logrado más rápido. No solo más, bueno, lo que pasa es que yo también creo que lo que tiene que pasar, sencillamente va a pasar. Sí. Yo creo que nosotros como familia somos una familia bendecida de tener los bebés héroes que tenemos. O sea, siento que ese privilegio no lo tiene cualquiera. Eso es lo que yo, lo que siento inmensamente. Somos privilegiadas. Yo siento, todos somos un milagro, porque bueno, las probabilidades de un bebé, etcétera. Pero que un bebé desde tan pequeño haya pasado lo que haya pasado, ha luchado por su vida, y que nosotros seamos sus mamás, sus papás, eso no... ¿No te sientes como una heroína? Sin duda. Me siento como, más que como una heroína, me siento como la mamá de un hijo. Le decía a la doctora, le decía, ¿por qué no me hacen un cerclaje ya? Porque, claro, tú empiezas a buscar cuál puede ser. Mi ginecóloga en Venezuela nosotros decimos que era mi prima, pero es como, o sea, era de la familia. Y ella me decía, te tienes que hacer un cerclaje, porque lo que puede ser es que tu cuello del útero no aguante el soporte del bebé y por eso se está abriendo y está perdiendo el bebé. Pero aquí, en este país en el que estamos, en el que vivimos, en el que adoptamos, no funciona todo así, no se basa en suposiciones. O sea, tiene que pasar lo que pasamos para que en el siguiente
ya hay un precedente, esto es por Es esto. algo bien ilógico. Para mí es parece bien totalmente ilógico. Entonces tienes que vivir la mala experiencia para que entonces Para que se tengamos actúe. pruebas, Exacto. para yo tener pruebas de que Yo le decía, yo me acuerdo clarito, yo cada vez que iba a la cita con el perinatólogo, porque por ser una mamá de edad prolongada, menos joven, te mandan un perinatólogo y más por los antecedentes de pérdidas de embarazo, yo le decía, hagan cerclaje, ¿dónde firmo? Le decía yo, no, es que no se puede, es que está comprobado que después que tú haces un cerclaje, puedes entrar en trabajo de parto y un bebé a las tantas semanas no es viable. Pero háganme el cerclaje. Y yo te lo juro que yo decía, pero yo lo pago. Yo lo pago, no me importa el segundo, yo lo pago. No, es que no se puede, vamos a darle pelo, no sé más, poquito a poco. Y es ahí después donde tú dices, pero es que si yo lo dije, pero ¿por qué tiene que pasar esto? Una pregunta, Yule. ¿Tú crees que tú tuviste que trabajar en alguna experiencia de tu pasado? ¿O en alguna relación, tal vez con tus familiares, en alguna experiencia que viviste cuando eras niña? ¿Tú crees que algo en ti tenía que sanar emocionalmente y psicológicamente para que luego se manifestara tu bebé? Bueno, en esa búsqueda de tantas cosas, yo hice todo. Hice hasta constelaciones familiares. Yo hice un past life. Yo hice fue constelaciones familiares. ¿Lo hiciste con alguien acá en Miami o en España? Porque generalmente este tipo de Lo hice con alguien que vino a Miami de Venezuela. Hice varias, realmente, ¿no? ¿Y cómo fue la experiencia? Fantástica. O sea, de hecho, había hecho otras constelaciones familiares, pues bueno, por otros motivos, pero con estas constelaciones familiares también me di cuenta como que a lo mejor era, digamos, una cadena, ¿no? Mi mamá tuvo una pérdida, un bebé a las 15 semanas. Mi papá después me contó que mi abuela también había tenido pérdidas anteriores. O sea, me contó que había, pues, referencias de pérdidas de embarazos en la familia. Evidentemente antes era lo que hablábamos, pues quizás no había el mismo alcance o no es la misma cultura o simplemente pasó y bueno, como que no contó. Sin embargo, yo no sé si en algún punto era como que algo que había específicamente que sanar, pero tiene todo mucha como conexión, pues, incluso las trompas obstruidas, mi mamá tuvo las trompas obstruidas antes de que yo naciera. Y hicieron el mismo procedimiento y a los 2 meses quedó embarazada de mí. ¿Y cuál es el enfoque de las constelaciones familiares? ¿Cómo ellos abordan el problema? El tema fue que realmente yo no constelé eso. Yo quería constelar como relaciones con mi papá, relaciones, pero en ese proceso, pues salió todo esto. O sea, salió como el trasfondo de muchas cosas que tú dices, wow, increíble. O sea, como algo se conecta. Pero nunca llegué, buscando una persona que me hiciera una constelación, esa persona específica para eso, la busqué después de mi segunda pérdida. Conocí a una señora increíble que me hizo ferrer, que me hacía masajes, sabes, que trataba como de nivelarlo, pues todo energéticamente, pues. Y entonces como que dije, bueno, me siento cómoda con esto y no no hice una constelación específica para el tema del embarazo. No llegué a hacer. Pero surgieron otra información que tú concientizaste en ese momento, que fue relevante para ti, que tal vez contribuyó a que, a que algo se desbloqueara. Exactamente. Pienso yo, ¿no? Al despertar. O sea, como que aceptas. Lo que me ayudó mucho es a entender y darle, eso aprendí en las constelaciones, a darle el lugar que merece en tu familia esa personita que no llegó a nacer. Eso fue lo que aprendí. Y para mí, siempre me preguntan, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 3. 2 embarazos perdidos y mi bebé y Ian. Trato de darle ese lugar. De hecho, lo tengo tatuado. Tengo una estrellita porque no supe nunca el sexo del bebé. Eran 9 semanas. Y la otra sí sabía, se llama Camila Esperanza.
Entonces eso me ayudó mucho a eso, o sea, a darles su lugar, a darle un espacio en mi vida, o sea, forman parte de mi familia. Qué bueno. Sí. Sí, yo quería, y yo dije, yo necesito tatuármelos porque yo no, es imposible olvidarse, ¿no? Sí. Pero quiero tenerlo ahí, o sea, de hecho me falta el tatuaje de Ian, increíblemente. Pero él está ahí. Él está ahí, sí, pero yo quiero hacerme algo representativo de él. Pero es que yo me imagino que te pasa lo mismo con Hansel. Uno le tiene como tanta admiración. O sea, que yo digo, ¿qué me puedo tatuar que lo represente? Porque es que creo que no he encontrado algo que me dé como que lo represente, porque es que él es mi héroe. Nos dicen que una de las técnicas que podemos aplicar para visualizar ese sueño que deseamos y poder atraerlo a nuestra vida en el momento presente es visualizar que ya lo tenemos y experimentar hasta sensorialmente todas las experiencias que puede tener nuestro cuerpo sintiendo que ya tenemos nuestro deseo. Te pregunto primero, ¿en algún momento aplicaste alguna técnica de visualización? Sí. Yo como yo siempre digo, aquí todo es válido. Todo lo que te dé paz, todo lo que te llene, todo lo que te haga sentir que te va a acercar a tu meta es válido. Yo lo hice de dos maneras. La primera manera que lo hice con un vision board, con un mapa de los sueños. Sí. Lo hice doblemente porque cuando tú haces un mapa de los sueños tienes que tener coherencia. Entonces yo empecé a hacer cosas como que recortaba cualquier bebé y lo ponía y qué más. Y entonces era como que muchos bebés en un mapa. Entonces yo, analizando todo, digo, no, es que es muchos bebés. Yo tengo que enfocarme en el bebé que quiero ahora. Entonces yo lo redireccioné a un bebé, a darle energía, y lo tenía o sea, yo abría los ojos y lo veía. Me despertaba, o sea, me despertara por despertarme o porque me tenía que levantar, yo lo veía y yo lo puse completo. Incluso me acuerdo que yo había puesto un calendario que decía 40 semanas y yo puse el bebé y puse la pareja, pero puse una sola cosa. Eso fue una de las cosas que hice. Y otras cosas que hice fue una terapia, digamos, como una meditación en la que yo agradecía la llegada de mis bebés anteriores, les daba su espacio, hacía las paces con el proceso de que la misión de ellos había llegado, el tiempo que duró y había sido perfecto, y visualizaba a mi bebé. Lo cargaba, le cambiaba la ropa, le daba el tetero, lo arrullaba, le daba pecho. ¿Cómo lo hacías en tu mente? ¿Ponías, es decir, escogías algún momento del día en el cual te dedicabas a esa visualización? ¿Era algo como una rutina? Realmente yo trataba de estar sola. O sea, porque muchas veces lo que nos pasa es como que te da pena, inclusive si sea tu pareja, ¿entiendes? Como que te da pena que te vean. Entonces yo trataba de hacerlo. Es un momento muy íntimo. Y entonces tú quieres desarrollar esa conexión tan profunda, entonces cualquier estímulo puede desvirtuarte. O cualquier persona que de repente no comparta lo mismo que tú, te dice algo y ahí mismo te bloquees. Entonces yo lo hacía yo tenía una ropita de bebé, tenía una camisita, unas mediecitas, yo me las ponía en el vientre y yo me visualizaba. Lo otro que hice fue que en Navidad, o en Venezuela hay mucha tradición para el fin de año, que tú te comes 12 uvas y pides deseos. Ese día yo recibí con el año con una camisa que decía como que mamá en proceso. Entonces yo me puse esa camisa. O sea, yo traté de hacer todo cuanto venía a mi mente que yo consideraba que me iba a acercar a eso que yo quería, yo lo hice. Y creo firmemente en la visualización, en sentir que lo tienes, en que es tu bebé, en abrazarlo. Y siento que el mapa de los sueños te ayuda muchísimo porque es algo que tú siempre vas a ver. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre el mapa de los sueños? Bueno, yo el mapa de los sueños generalmente suelo hacerlo como para todos los ámbitos de mi vida, pero en ese momento el único deseo en mi vida
O sea, no era como que una casa, un carro, viajar. Mi único deseo era mi bebé. Mi energía estaba en mi bebé. Bueno, en nuestro bebé, ¿no? Así. Y yo lo que hice fue, literal, busqué en internet las imágenes que conectaban conmigo de mujeres embarazadas. Eso sí, como te digo, lo hice coherente. Un bebé. No es que puse 10 imágenes de 10 bebés y 10 imágenes de 10 parejas. Traté de personalizarlo lo más parecido a lo que éramos mi esposo y yo, y lo veía todas las mañanas o cada vez que pasaba a hacer algo, siempre veía el mapa y lo visualizaba que era yo teniendo mi bebé. Pero esta técnica se llama el mapa de los sueños. Sí, Vision Board, le dicen. Es lo mismo el Vision Board. Exactamente lo mismo. Pero sabes que en eso que dices hay algo muy importante y me gustaría transmitirle a las personas que, bueno, estén viviendo esta experiencia ahora mismo, y también a mí me pasó como a ti. Cuando yo comencé a hacer los Vision Boards, lo hacía de una manera, pero eso también tuvo una evolución y tuvo un progreso. Entonces, si decides hacer un vision board, si decides hacer técnicas como mapa de los sueños, técnicas de visualización, una recomendación es que lo hagas lo más personalizado que puedas. Y voy a contar un poquito mi experiencia. Yo lo comencé haciendo así. Yo ponía también, creo que una vez puse hasta 2 bebés gemelos. Pero era algo como que también ponía en el vision board lugares a donde quería ir. Entonces era una mezcla un cúmulo de sueños. Exacto. Entonces, ya que he leído más sobre este tema, siempre nos dice, si tu sueño ahora mismo, si tu primer sueño, tu prioridad, bueno, en este caso es ser mamá, eso es lo que tiene que estar en tu vision board. Entonces eso fue progresando. Pero lo que más así me conectó con ese sueño. Tengo un vecino que, bueno, nosotros le contamos nuestra historia y ellos también estaban buscando y se inspiró mucho, ¿no? Y un día, él es editor, entonces un día me envió una foto que yo me erizo todavía. Wow. Había tomado mi cara, la cara de Osmel, y la había puesto la cara de nosotros. Cuando digo Osmel es mi esposo, bueno, había puesto la cara de nosotros, pero en otro cuerpo, con un bebé en las manos. Entonces eso fue como que lo más personalizado que yo sentí. Y así se debe hacer. Lo que pasa es que uno a medida como que tú lo vas haciendo, lo importante es que lo hagas. Y como todo Vision Board que tú no sabes, es que le pongas sentido. Toda tu energía, todo. O sea, yo he hecho cursos con una persona venezolana de Vision Board, y la clave de un Vision Board es el amor. O sea, la energía, lo que te hace sentir. O sea, tú te tienes que sentir embarazada, o en tu caso, si eres papá, te tienes que sentir papá, te tienes que sentir acompañando a tu esposa en las visitas al médico. Sí. Pues, todo lo que tú puedas recrear que te acerque a tu sueño es perfecto. Y es así, es personalizarlo. A mí me pasó que yo, bueno, en medio de pero me parece súper interesante decirlo, porque en todas partes escuchamos un vision board, de esta manera traes lo que tú quieres, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo logramos que sea lo más directo para poder proyectar eso que queremos? Y lo otro que dijiste, que también como que me identifico, hubo un momento, un día, que yo estábamos viviendo en el otro lugar donde vivíamos, y también un momento que yo estaba sola, sin nadie, porque nada más estaba mi esposo y ya, yo me desconcentraba. Yo estaba escuchando a Yanis. ¿Sabes? Que es una música súper relajante y te lleva a otras dimensiones. Buena. Sí. Entonces, bueno, tomé una imagen de un bebé que estaba amamantándose, ¿verdad? Entonces, traté de pintarlo, pero en sincronía con la música. Con la música. A mí, por lo menos, me funciona mucho la música. Entonces, con esto también lo que quiero decir es, trata de buscar la forma que más conecte con tu personalidad. Entonces, yo de hecho lo tengo todavía, ahorita te lo voy a enseñar, pero además lo hice como un reloj. Lo puse en una página, que entonces llevé la imagen a un reloj. Wow. Y entonces lo tengo como un adorno acá en mi casa. Qué bonito, sí. Yo siempre digo, hay que hacer lo que uno sienta que es el camino correcto, lo que tú quieras. Sí. O sea, si tú crees que tú te vas a guindar una mata de mango y eso va a ser, o te va a acercar al sueño de tener tu bebé, hazlo. Yo pienso que hay mucha información. En el mundo en que vivimos hay mucha información. Entonces, para mí es importante siempre estar abierta y recibir la información, pero tienes que sincronizarte
con aquello que resuena contigo. Totalmente. Entonces a ti tal vez, ahora estamos hablando de vision board, de técnicas de visualización, pero si a ti no te funciona, si tú haces el vision board una y otra vez y no sientes esa emoción, no te sientes inspirada, Hay que ponerle busca otra manera, ¿ves? Pero trata de encontrar dentro de ti esa creatividad, porque creo que más allá de todo este proceso que estamos hablando de la fertilidad, de cómo lograr concebir, quedarnos embarazada, tener este sueño de ser mamá, la fertilidad en mi caso, ¿no? Para mí va más allá de materializar, en este caso, un bebé. Nosotras hemos pasado por mucho, bueno, lo logramos con muchos obstáculos, pero pienso que hay que ver la fertilidad como algo que va más allá, inclusive de concebir. Es tu capacidad creadora, es que desarrolles tu capacidad creadora, que logres encontrar dentro de ti tu verdadera inspiración, lo que te mueve. Tal vez ahora nosotros estamos hablando de que logremos tener nuestro bebé y de todo lo que hemos pasado. Pero lo que quisiera transmitir es que logres encontrar tu inspiración. Para nosotras, la mayor motivación fue nuestro niño. Pero si para ti es otro motivo, trata de encontrar la inspiración que tienes dentro de ti para que logres lo que quieras lograr y el sueño que te hayas propuesto en tu vida. Sí. Yo quiero decirte, Julia, que estoy muy agradecida. Muy agradecida. Hay algo que no te he dicho, hemos hablado, ¿no? Sabes que cuando estuvimos en el NICU, bueno, al igual que Julia, yo también tuve un niño prematuro, como comenzamos hablando. Julia lo tuvo en la semana 23, yo lo tuve en la semana 27, y bueno, nuestros niños coincidieron en cuidados intensivos en el Jackson Memorial, y ahí, bueno, fue donde nos conocimos. Fue, como comenzamos hablando, uno de los momentos más desafiantes para nosotros, porque bueno, toda mamá espera que su niño nazca a término. Y cuando estamos viviendo eso, ahora estoy muy pensada, vivimos tantos miedos, son tantas las dudas, tantas las preocupaciones, que tú no sabes si ese día vas a entrar al hospital y no sabes si vas a ir a tu casa, te vas a bañar, si cuando regreses lo vas a encontrar. Tienes muchos miedos. Entonces yo a veces coincidíamos y a veces no sé, te pido disculpas porque tal vez me veía como si fuera un robot, estaba tan concentrada en eso. Pero recuerdo que tú venías y me traías unas barritas de proteína que estaban unas galletitas en el lobby. Y entonces yo decía, cómo ella también que está viviendo este proceso todavía tiene, es decir, esa actitud, esa acción de querer ayudar. Te lo agradezco mucho, de verdad. Y lo hice de corazón, porque yo, en ese punto, uno nada se lo puede tomar personal. Exacto. Porque cada una de nosotras estaba haciendo o poniendo la actitud que entendía que debía ser. Yo sentí que mi mundo se desgastaba cuando yo me tenía que ir a mi casa y no llevarme a mi hija. Y no solo no llevarme, sino saber que no era cuestión de días. Exacto. Saber que era cuestión de tiempo. Risa, siempre te vi muy positiva. Y eso yo lo hacía, aunque por dentro me quería sentar a llorar. Y ojo, habían días en que yo decía, Dios mío, ¿cómo salgo yo de este hueco? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo para sentarme al lado de mi hijo y no llorar? Pero es un proceso, ¿me entiendes? Es como el proceso de todo, y cada uno enfrenta las situaciones de la vida como mejor puede. Y en el camino se va adaptando. Sí. En el camino vas ajustando. En el camino vas diciendo, no, mira, esto no me está funcionando. No, mira, yo no le estoy contribuyendo. Mi principal objetivo era que mi hijo sintiera que no estaba solo, que yo estaba ahí. Y si yo tenía que tragarme y caminar y llorar en otro lado, yo lo iba a hacer. Sí. Y yo creo que ese era como el efecto, la fortaleza que le transmitías a él. Y como obviamente tu bebé tenía más semanas que el mío, yo decía, así va a llegar bien. Y era como lo que digo, sí, mira, y él cuando llegue a las semanas que tiene, yo sé que él va a hacer esto. Sí. Pero es un camino de fe. Es un camino de fe y de esperanza. Y creo que de fe, pero de una fe inquebrantable. Total. Una fe de que Dios está conmigo, que voy a caerme. Y contra mí. A veces como tú decías anteriormente, aceptar lo que te está sucediendo,
a veces en la vida no queda de otra, es lo que te está tocando vivir, porque a veces también vivimos como en una ilusión, a veces tienes que aceptar qué es lo que te está tocando, y creo que tienes que enfrentarlo con dignidad, tienes que enfrentarlo con, es decir, si esa experiencia la vivimos desde el visible, es decir, es inevitable que te cuestiones, es inevitable que te cuestiones por qué me está pasando a mí, por qué a mí, si hay otras personas que lo están logrando, es inevitable que te hagas esos cuestionamientos, pero pienso que por encima de eso debes decir, tengo que enfrentarlo, ¿para qué estoy viviendo esta experiencia? Para ser más fuerte, para ser una persona diferente, y a lo mejor es una muestra de fe que Dios me está dando, para que vea que es la única vía, ¿ves? Es la única vía. Y creer que por encima de todo, de todos los obstáculos, ese sueño lo vas a poder lograr. Tengo tantas cosas que decirte y tantas preguntas que hacerte. Creo que vamos a dejar el tema del Mickey porque de verdad ahí vivimos, es como otro episodio. Eso es el episodio. Es como que todo lo que hemos hablado ahora fue el comienzo de la historia, pero lo que vivimos esos meses, nuestros niños estuvieron varios meses en cuidados intensivos, es como otro episodio que creo que requiere mucho tiempo. Aquí estaremos. Sí, pero de verdad estoy muy agradecida por ti, estoy muy orgullosa de la persona que eres y que hayas llegado a mi vida. Gracias, y yo también te agradezco infinitamente porque sé que tu misión, que yo creo que es la misión o lo que albergamos nosotros en el corazón, todas las que hemos pasado por esto, es ayudar a otras personas a que este camino, aun y cuando lo tengan que transitar, sea más llevadero, tengan más herramientas y sientan que no están solas, que no son las únicas en el mundo que están pasando.